Por eso hay tanto joven que cae en gangas de bandidos, o cae en drogas, o cae en sectas. Gálatas 2, versículo 12. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles. Pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Jugaban 3 bandos, en 2, en 5. Soy de este equipo hoy, pero uy, yo voy al otro equipo, entonces me vuelvo de ese. Pedro pasó de la fe salvadora a tratar de salvar el rostro, por temor a lo que podrían decir los judíos. Comenzó a comportarse de una manera extraña, por temor a lo que pudieran decir de él. Y una vez que entró el miedo a los creyentes judíos y a lo que podían pensar de él, decidió que no podía comer ni compartir más con los gentiles. Y el Señor le había mandado a predicar el evangelio a los gentiles. Vaya, háblele a los gentiles de Jesús. Vení. Y se apartó de ellos. Se apartó de los gentiles cristianos para que lo aceptaran los judíos. El hombre que había dicho que estaba dispuesto a morir por Jesús, él se lo dijo al Señor. Pedro, el que dio su vida crucificado por el Señor. A él también lo crucificaron, pero él pidió que le pusieran la cabeza para abajo. El único que podía morir así era el Señor. Pero en un momento de debilidad, tuvo temor de lo que pudieran decir los demás. Y cometemos esto una y otra vez para que los demás nos vean bien. Y eso es peligroso. Muy peligroso. Hay gente que en su deseo de verse bien puede llegar a perder incluso su salvación. Martica, la salvación no se pierde. Sí, las honras se entran, te comen la raíz del cristianismo y quedan fuera de la cobertura de Dios. Los abuelos de un pastor muy conocido en el mundo se convirtieron al evangelio porque una hija les fue sanada de epilepsia. La llevaron a un servicio en una iglesia cristiana y allí el Señor la sanó. El Señor hizo el milagro. Por supuesto, ellos inmediatamente se volvieron al Señor, pero a causa de su procedencia y cultura, en aquellos momentos la casa estaba llena de ídolos religiosos. La superstición había sido el estilo de vida de esta familia, pero se entregaron al único Dios verdadero. Comenzaron a venir a visitar los amigos, y los amigos les venían y les decían: ¿por qué se enredaron con esos cristianos evangélicos tan pobres? Ustedes pertenecen a otra religión. Al cabo de cierto tiempo, la presión de sentirse preocupados por lo que los demás pensaran de ellos hizo que regresaran a la idolatría. Y volvieron a su iglesia católica y volvieron a lo mismo. Increíble. La hija volvió a enfermar. Entonces esto llamó la atención de ellos y volvieron al Señor. Sin embargo, la mujer nunca recuperó su salud. Nunca volvió a sanar. Y murió a los 40 años. Por temor a los hombres, los abuelos de este pastor prefirieron aferrarse a sus ídolos paganos. Bueno, más tarde dice él que los abuelos volvieron y fueron evangelistas. Pero en su tiempo lo hicieron. Es que la hipocresía y el temor a los hombres hace eso. La hipocresía hace que se arrastren otros con el hipócrita. Pedro, por el deseo de complacer a los hombres y no a Dios, pecó. Pero no solo se alejó de la bendición de Dios, sino que hizo que le faltaran otros también. Su pecado creó una piedra de tropiezo para muchos. Leímos que hasta Bernabé lo siguió. Por eso dice, entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Pablo está dolido en todo ese capítulo 2 de Gálatas.
El hipócrita siempre animará indirectamente a otros a hacer lo mismo que él. Si se puede arrastrar a otros, lo hace. Y así no se siente condenado, ni tan distinto a los demás. Esta persona tiene una influencia negativa. Es la persona que lleva a otros consigo en sus mentiras y engaños. Los faltos de integridad van por la senda errada, sin caminar en integridad. Escúchenme, si no se camina en integridad, no es posible permanecer en la senda de la bendición y la aprobación de Dios. La persona a la que le falta integridad se halla en una senda torcida que la aleja del Señor. Pablo a Pedro lo enfrentó públicamente respecto a su conducta hipócrita y le señaló lo necio de sus acciones. Yo siento que a alguien el Señor le está hablando. Amén. Muy claro. Cuando vi que no actuaban rectamente, escribe Pablo a los Gálatas, como corresponde a la integridad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú que eres judío vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? O sea, sabe que arrastres usted, pero no arrastre a los otros. Pablo fue una atalaya en su época. El que más recientemente había entrado en el grupo de los apóstoles. Él no caminó con el Señor Jesús. El Señor Jesús ya había muerto y resucitado cuando Pablo se convirtió. Y Pablo decidió ponerse a Pedro a causa de la simulación, de la insinceridad de aquella situación. Unos pastores hicieron un estudio en sus iglesias. Y los resultados fueron que durante 5 años posteriores a la conversión de alguien, la mayoría de esos creyentes seguían creciendo espiritualmente. Pero parecía existir un cambio de sentido a los 5 años. Esas personas se convertían a los 5 años, cambiaban. Entonces ellos descubrieron que la gente se marchaba de la iglesia en el 5.º año de su conversión. Era como si terminaran un ciclo. Y la primera fase del cristianismo había pasado para ellos. Su entusiasmo por el Señor se había desvanecido y comenzaban a perder su primer amor. Como sucedió con la iglesia en Éfeso. Apocalipsis 2:4 dice: sin embargo, tengo en contra que has abandonado tu primer amor. Ojo, oro al Señor porque nos redarguya con esto hoy y que nosotros no abandonemos el primer amor. Amén. Hace 8 días finalicé la enseñanza diciendo: necesitamos enamorarnos de Jesús. Y hoy el Señor nos dice, en el nombre de Jesús lo digo, no abandonemos el primer amor. Algunos de esos creyentes se volvían amargados, críticos y se apartaban del resto del cuerpo. Descubrieron que al final de esos 5 años los creyentes habían hecho una de dos cosas: o se habían involucrado mucho en el ministerio manifestando madurez espiritual, o se habían apartado de la iglesia y se habían vuelto al mundo. Era como una tendencia de volver al pasado después de cierto tiempo. Y es importante que todos los creyentes de la tierra, porque yo sé que no solo aquí ven los videos, sino en muchas partes ven, es importante que todos los creyentes estén conscientes de esa tendencia humana. No debemos regresar a nuestro pasado. No debemos regresar a nuestro pasado. Solo el perro vuelve al vómito y la puerca lavada a su cieno. Le explico ese versículo. Los perros vomitan y se comen su vómito. Solo el perro vuelve al vómito y la puerca lavada a su cieno. Solo las marranas, las esposas del cerdo, las lavan y las llevan y se revuelcan de nuevo en la porquería. Ustedes miran los cerdos en una finca. No son los cerdos rosaditos que vemos aquí y que conoce aquí el señor allá donde trabaja. No, no son así de limpios. En una finca, ¿cierto, doña?
de él, su familia criaron cerdos. Sí. ¿Se revuelcan en la porqueriza? Sí, todos estoy jugando. Entre el barro. Barro con caca de ellos mismos. ¿Sí? ¿Sí o no? Solo que les tiene, era una cochera, se llama, y en un lago hacen sus necesidades, pero allá van y se revuelcan. Escuche. Solo el perro vuelve al vómito y la puerca lavada a su porqueriza. Los hipócritas tienden a reconstruir los sombríos hábitos que quedaron cancelados cuando se convirtieron. Me gustó el testimonio que dieron ahora antes de la enseñanza. El Señor, a esta señora que vino a testificar, le recordó cosas de niñez, vergonzosas para ella, que hasta le dio pena decírmelas. Pero el Señor, ¿para qué lo hace? Para que no se vaya a cumplir este versículo en ella. Amén. No vayas a volver a lo de atrás. Posiblemente el Señor se lo está recordando no solo para liberarla, sino para alertarla de algo. Y le está diciendo, es una luz que el Espíritu Santo le está dando. Alerta, 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 no vuelvas atrás, no vuelvas atrás. Solo el perro vuelve al vómito y la puerca lavada a su porqueriza, no lo hagas. Los hábitos que quedaron cancelados cuando nos convertimos, no los debemos volver a traer a nosotros. Bien dice la palabra, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando tú te conviertes a Cristo, cuando tú dices soy cristiano, se te llena la boca diciendo aleluya, gloria a Dios, soy cristiano, eres nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si tú tienes un vestido nuevo, no vas a seguir usando el viejo, roto, mareado que tenías. Lo llevas al Goodwill, yo boto a la basura. Aunque esconden sus pecaminosas conductas tras una fachada de religiosidad. Hay gente que le esconde sobre una fachada, pone una fachada de religiosidad, aleluya, gloria a Dios, y siguen siendo pecadores. Gálatas 2:18 dice, si uno vuelve a edificar lo que antes había destruido, se hace transgresor. Los faltos de integridad tienen tanto deseo de complacer a otros en la carne, que llegan a mentir para quedar bien. Desperdician la gracia de Dios. Sin embargo, el apóstol Pablo dice, no desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Tremendo. Este versículo me tocó tanto. Cuando tú mientes, por pequeña que sea la mentira, estás desechando la gracia de Dios. Y la justicia que vino, que eres justificado en Cristo Jesús, ya no es. Entonces, Cristo murió en vano por ti. Lo que quiere decir Pablo es que si alguien regresa al legalismo, a seguir las cosas como dice la ley, pero no las vive, está regresando a la esclavitud con respecto a ciertas cosas que debe hacer o decir para quedar bien. Hay cosas, a mí me gusta, de una comunidad religiosa, y he conversado, y entonces las preguntas que yo les hago a ellas, tengo una compañera de estudio y una mujer, una compañera de trabajo, entonces les hago preguntas que me inquietan. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Qué opinan ustedes de esto? Es mandatorio. Es mandatorio. Es un mandato. Y ellos viven por mandatos, por leyes. Esto dice el Corán y esto se hace. Es mandatorio. Es mandatorio. Esa es la respuesta que me dan. ¿Es un mandato o no? Eso es ser legalista. Porque hay quienes son hipócritas también. Pero nosotros los cristianos, al vivir el legalismo así, al hacerlo, estamos desechando la gracia de Dios. El que es mentiroso, hipócrita o engañador, el que trata de aparentar ser espiritual sin serlo,
está desechando la gracia de Dios. Por eso Pablo en el capítulo 3 a los Gálatas les dice: oh Gálatas insensatos. ¿Cómo me ha llegado esta palabra de la prédica de hace una semana? El insensato rey Saúl. Y voy a editar y el insensato rey Saúl. Y escucho, y el insensato rey Saúl. Hasta que paré y le dije: Señor, perdón. Señor, está resonando mucho el insensato rey Saúl. Ha sido insensata. Y empezó el Señor a decirme por qué. Y Pablo aquí les está diciendo a los Gálatas: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Cuando el creyente se descuida, una venda espiritual puede comenzar a cubrirle los ojos espirituales. No es capaz de ver la verdad. Fuera de cámaras, antes del servicio estaba hablando con alguien eso. La persona está cegada por una venda espiritual, no le deja ver la verdad. No es capaz de ver la verdad. Hay quienes tienen formas de santidad pero carecen de integridad. Si se resisten a la voz del Espíritu Santo en su corazón, ya no es por ignorancia, sino que habrán cometido rebelión abierta. Hechos 17, versículo 30. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos, eso es mandatorio. Ahora manda a todos, en todas partes, que se arrepientan. Eso sí es mandatorio. Un cristiano puede caer en prácticas sombrías durante poco tiempo sin darse cuenta. En un estado temporal de ignorancia insensata. Pero si una persona no aplica la sinceridad y la pureza a la situación, va a perder su estado de santidad. Necesitamos una santidad bien informada. Necesitamos saturarnos de la palabra de Dios. Es triste ver una persona que era una persona íntegra, que caminaba en las bendiciones de Dios y ahora ha caído en un estilo de vida pecaminoso y carente de arrepentimiento. La integridad es el pegamento que nos mantiene dentro de los caminos de Dios. Sin la integridad arriesgamos a perderlo todo. Todo. No solo la salvación, todo. Pero para mí todo es la salvación. Ese todo es la salvación. Y entonces tendría que decir, como el apóstol Pablo le dijo a los Gálatas: ¿tanto sufrir para nada? Si es que de veras fue para nada. Las palabras que dijo Pablo durante su enfrentamiento con Pedro en la iglesia de Galacia. Les dijo: ¿están realmente dispuestos a echarlo todo a rodar por seguir a ese hipócrita? En otras palabras, hermanos de la Galacia, ustedes han trabajado duro, han sufrido por el evangelio y ahora parece como si todo hubiera sido en vano. ¿Están a punto de perderlo todo? ¿Por qué? ¿Por su legalismo? ¿Por hipocresía? ¿Por fingimiento y religiosidad?